Y ocurrió que el domingo 7 de junio del año 2015, los mexicanos fueron a las urnas a vivir un nuevo proceso electoral. Y salían tan jubilosos, salían tan a gusto, salían tan conformes, tan conciliados con haber cumplido con un deber, con una obligación cívica, con una determinación de la voluntad, con un gran afán de hacerse oír, de opinar, de señalar, de mencionar, de orientar y marcar un rumbo, que para eso sirve el voto, que después de salir de la casilla respectiva exhibían muy contentos su dedo pulgar manchado con la tinta indeleble, es decir, imborrable por algunos días, que probaba que había acudido uno a la urna a votar. ¿Por quién? Secreto. ¿Por quién? Por su soberana voluntad. Por aquel que su inclinación, vocación, simpatía, programa, idea, personalidad, carrera política, futuro, estudios, le hiciesen atractivo. Pero así salía la gente. Bueno, el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, votó enfrente de la presidencia, de la residencia, la Casa Los Pinos. Es un plantel escolar llamado el Pípila popularmente. Y salió el señor presidente de la República junto con algunos miembros de su familia, exhibiendo muy contento, muy orondo, gozoso su pulgar derecho. Una votación, un proceso de elección que ya es del pueblo. Años atrás, no muchos, era organizada la elección por el propio gobierno, hasta el colegio electoral que se vivía aquí en San Lázaro, en la Cámara de los Diputados. Había un grupo de notables que ya estaban seguros, que eran ciertos y que juzgaban a sus pares para poder determinar, calificar cada caso. También aquellos que se sentían ofendidos o robados o que no estaban o que eran inconformes, subían a la tribuna a defender su caso textual. Así era la terminología en la 54, 55 legislatura, todavía con Ortiz Arana, con Eliseo Mendoza Berrueto en la 53ª, en la 53, en la que vino a la Cámara Luis Donaldo Colosio Murrieta. En fin, ahora son organismos civiles, son los partidos, es la sociedad la que se pone a prueba a sí misma. Y fue muy importante que este día 7 de junio del año 2015, los mexicanos, desoyendo consejas, rumores, murmullos, hablillas, bisbiseos o francos gritos de reto y de amenaza de que no habría una buena elección, de que se descarrilaría el proceso en todo el país y que sería un fracaso. Pero es un fracaso de los mexicanos. ¿Cómo podríamos fracasar los mexicanos en el proceso de elegir a aquellos que han de gobernar a este país? Desde la Cámara se gobierna, con la manufactura, con la confección de las buenas leyes, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se da la constitucionalidad del régimen que nos gobierna, desde el Ejecutivo, que ha de determinar a dónde irán los presupuestos, cómo se gastarán y pondrá el ejemplo para gobernar. Este 7 de junio del año 2015 va a pasar a la historia como una de las efemérides más hermosas, más transparentes, más estimulantes de la sociedad mexicana. Los mexicanos ordenados, organizados, fueron a votar. Eligieron, como le he dicho a usted, según su santa voluntad, su leal y soberano parecer, a su determinación. Y salieron muy orgullosos, exhibiendo, poniendo delante de los ojos del mundo su pulgar. Los mexicanos organizados eligieron, y eligieron en santa paz. Oiga, si se instalan el 98.8% de las casillas, ¿cómo pueden algunos determinar que fue un desorden y que hubo alborotos y algazaras y persecuciones? Hubo puntos 1.2, donde no ocurrió, entre miles y miles y miles y decenas de miles y miles más de casillas. ¿En qué mente cabe, en qué cabeza cabe, diría mi madre, doña Eloísa, venir a decir que el proceso se vio perturbado, asaltado, fue azaroso y lleno de inquietud? De ninguna manera, no es posible, y los mexicanos lo rechazaron y salieron muy contentos después a decir: yo ya voté. Enorgullezcámonos de ello. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima.
Regresamos, muchas gracias a Miguel Reyes Razo. Mientras estábamos en esta pausa, me pasaron una tarjeta de alguien que hizo el favor de llamar por teléfono para decirnos que por qué no analizamos este tema de que en las vedas, las cooperativas que tienen, digamos, la exclusividad de una cierta especie, no la pueden pescar por el tiempo de la protección de la veda, y no pueden dedicarse a otra porque esa otra especie le corresponde a otra cooperativa. Entonces le quiero preguntar al diputado Insunza si nos puede explicar cómo está esta exclusividad de especies asignadas a diferentes cooperativas pesqueras y quizás ver si esa es la manera más inteligente de trabajar. Bueno, ¿cómo está ese asunto? Sí, este asunto viene de hace muchos años, cuando la pesca era negocio, cuando la pesca estaba más o menos concesionada a las cooperativas. En la masificación demográfica que tuvimos, se tuvo que ir haciendo las pesquerías, irlas especializando. Entonces las cooperativas pueden tener un permiso amplio o pueden tener un permiso de una pesquería como el camarón, como la jaiba o como el tiburón. Entonces, en la zona del Pacífico, en la zona del Golfo pueden tener de pulpo, pueden tener de pepino de mar, pueden tener de guachinango, etcétera. Entonces, pero eso se hizo por ello. Ahora, hubo un cambio muy drástico en el asunto de las cooperativas. Las cooperativas eran una institución muy sólida, muy fuerte, que se agrupaban en una federación. Esas federaciones de pescadores hacían que la lucha de ellos fuera escuchada y fuera planteada y fuera atendida. Luego se dio el caso de que empezaron a hacer cooperativas con 5 elementos, con 5 miembros en las cooperativas. Entonces resultó que era el papá, la mamá, el yerno, el hermano y otra persona que formaban una cooperativa, les daban permiso para cierta pesquería y ellos contrataban a personas para que fueran a hacer esa pesquería. Aquí en esta comisión de pesca nos pusimos de acuerdo y regresamos al cooperativismo anterior y presentamos una iniciativa, la aprobamos y la mandamos, ya la tiene el Senado en este momento, para que las cooperativas sean de 25 socios y que esos socios vivan en la región, vivan en el campo pesquero, pero que que se dediquen específicamente a ese trabajo, no que sean, con todo respeto, taxistas, peluqueros, dentistas, soldadores. Ese es el asunto del por qué nosotros presentamos, para efecto de que las cooperativas tengan y que puedan tener ya muy claro cuál es la pesquería que les va a corresponder. En este asunto, con esta masificación, los que tienen la pesquería del camarón, pues no pueden pescar tiburón. Se termina la pesca de la captura del camarón y empieza el tiburón, entonces salen otros pescadores de otra cooperativa al tiburón. Y luego también esos otros compañeros salen a pescar, a extraer jaiba, y otros a la mantarraya, y así, o sea, no hay una congruencia completa de que todos podamos hacer un trabajo de tal forma de que escalonadamente podamos mantener al sector pesquero trabajando. Entonces trabajan 4 meses y el resto… ¿Y por qué no se hace? Bueno, precisamente… ¿Es eso un mandato divino? ¿Es algo que no se puede mover, que no se puede cambiar? Que si así está y así no funciona, ¿por qué no se cambia para que funcione? Bueno, ese es el planteamiento que nosotros hicimos precisamente. Vamos cambiándolo y por eso presentamos las iniciativas de tal forma que además ya fueron aprobadas, pues para que haya el cambio y que se vaya dando los permisos adecuados para las pesquerías que tenemos. Entonces, hacer un reordenamiento pesquero que le urge al país, un reordenamiento pesquero. O para hablar en términos contemporáneos, pues para una reforma pesquera, ¿no? Pues así como hicieron reforma de todo, una reforma pesquera, que puedan hacer ahí un río en el Paseo de la Reforma y que pongan charales. Bueno, y precisamente tenemos tanto, que ahorita usted lo comentaba, tenemos 11.500 kilómetros de litoral. Pero aparte hay granjas, aparte hay siembra de cosas, hay en las presas, las lagunas, los cuerpos de agua,
A eso iba. Yo si tengo las- un amigo ahí en Sinaloa Ajá. que tiene una granja de camarones ¿Sí? y de repente se acuerda de este De su pobre. amigo. Sí, pobrecito, se acuerda de él y entonces me manda unas cajas así congelados con unos camaroncitos que tienen así como cara medio de mensos, pero esos son de granja sí. y, pues saben a camarón. Y comentarles, por ejemplo, que lo que tenemos nosotros en las aguas continentales, que le llamamos a las aguas dulces, si nosotros nos dedicáramos a esa pesquería, no necesitaríamos los litorales, el agua salada, para que este país consumiera pescado O sea, y diario. ahí que hay truchas, Hay trucha, tilapias. tilapia, ¿o qué? Las tilapias son las mojarras, ¿no? Sí, la mojarra. Sí. ¿No? Entonces tenemos variedad suficiente. Ahora, ya hay el camarón que se puede sembrar también en agua dulce. Y además ya hay especies mutantes de peces mexicanos. Usted, si tiene oportunidad, vaya al lago de Chapultepec y vea la clase de monstruos que hay. Parecen de película japonesa de horror. Un día va a salir de ahí un Godzilla marino. Son horripilantes, son unas cosas No deben de espantosas. ser endémicos de aquí. No, pues endémico de Chapultepec está difícil. Pero yo no sé cómo se hicieron porque están acostumbrados a comer pues, cosas. Todo lo que les dan. Pues sí, entonces Chatarra. son horripilantes. Creo que para fomentar hace un momento comentaba el tema del consumo, ya ha habido proyectos que lamentablemente no han tenido pues el apoyo económico para hacer frituras de pescado, sardina con chile, y se les sea más atractivo a los niños, ¿no? Regularmente los niños pues consumen mucha fritanga, pero la propuesta que hubo en una ocasión que estuvimos en Ensenada, y en el caso de Oaxaca, la UMAR trae ya ese proyecto, pero ha faltado lamentablemente el tema del apoyo económico, ¿no? Y creo que eso ha sido también parte del que no se pueda desarrollar, pero son proyectos muy buenos para efectivamente llamar al consumo de lo que se produce en México, ¿no? Hace muchos años, cuando Pedro Ojeda Pabullada era secretario de Pesca, lo cual quiere decir hace muchos años, vino a México un señor, al cual yo conocí, un español, que dijo que si a él le daban todo lo que sobraba, cabezas de los pescados y colas y las cabezas de los camarones y las cáscaras, si a él le daban todo lo que sobraba y le ayudaban a poner una planta, él ponía una fábrica en México de harina de pescado y que con eso México podía pagar la deuda externa. No le hicieron caso. Creo que tampoco estaba hablando muy en serio. Pero lo que quiero ejemplificar con esto es que todo se puede aprovechar y nosotros no aprovechamos nada o aprovechamos muy poquito. El tema de lo que produce el mar está muy desaprovechado. Aquí lo que decía mi compañera y que es una realidad, a los niños se les debe de acostumbrar desde chiquitos a comer todo lo que produce el mar, todos los pescados. Aquí lo que hace falta implementar es, vamos a decir, una buena actividad en cada estado que, por ejemplo, yo lo he visto, lo que decía ella, los niños están acostumbrados a comer mucha chatarra. Entonces, muchas mamás mandan a sus niños sin desayunar, les dan dinero para que compren y los niños compran chatarra. Entonces, ¿por qué mejor con la Cruzada Nacional del Hambre y que ya está y que el presidente debería, ahora sí lo voy a decir, ponerse las pilas en eso y con cada estado trabajar para que todas las escuelas empiecen a trabajar dándoles desayunos a los niños con pescado. Pues Lo fíjese, diferente. podríamos hacer un eslogan ahorita aquí, a ver si no nos lo roba algún publicista que nos esté oyendo. Hacer un eslogan que diga, no a la chatarra, sí a la mojarra. Estaría bien, ¿no? ¿Verdad? Estaría bien. Retomarlo. Sí, estaría muy bien ese eslogan. Hay en Ensenada un proyecto de los investigadores de Ensenada, muchos jóvenes en esto, donde empezaron a transformar la sardina en lo que nosotros le llamamos las papitas de chatarra y todo ese producto chatarra que hay, pero lo empezaron a hacer de sardina.
Bueno, pero si en las cantinas de la Ciudad de México a uno le daban charales Sí. en la cantina, unos pescaditos chiquitos, fritos, con chilito de ese Y muy bien rojo. alimentados, ¿verdad? Y, Porque bueno, y luego había otros cuates que también en las cantinas, pero eso ya no se puede hacer, que llegaban y decían, órale joven, para que no le pidan el divorcio, huevo de tortuga, huevo de Sí. tortuga, para que no le pidan el divorcio. Eso ya no se puede consumir, porque ya está es prohibido. una especie en peligro de extinción. Sí, la porque tortuga. bueno, pues está bien, si se come uno una tortuga vieja no pasa nada, pero si se comen 50 tortugas en huevo, pues entonces la especie no se vuelve a reproducir. Pero yo creo que sí es un gran desperdicio Bastante. que no que tengamos ahí el mar y no lo usemos más que para ir a la playa y para pues, ir cuando mucho a esquiar, ¿no? Pero lo que se come, pues ahí lo dejamos. Es a lo que yo me refería, que hace falta una cultura, es exactamente la palabra, una cultura para acostumbrar a los mexicanos casi desde su nacimiento, por Pues decirlo aquí así, el mar, y el empezar mar está ahí. a comer lo que Déjenme produce el mar. ustedes, por favor, hacer una pausa para ir a la última fase de esta conversación y para que me platiquen ustedes, bueno, ¿qué viene ahora? Ya se hizo el trabajo legislativo, ahora, ¿qué va a pasar? Ahorita regresamos.